Buenos días, mis queridos padres de familia de grado segundo. He querido realizar este pequeño video para explicarles las razones del paro y por qué los maestros estamos inmersos esta encrucijada que motiva a que realizamos nuestras actividades, pero es importante que ustedes comprendan por qué estamos en esta situación. Primero que todo, a explicarles, mis queridos papás, que el 28 de abril surge una protesta en toda Colombia en contra de una reforma tributaria. Una reforma que iba a afectarte a ti, a mí y a todos los demás en el recurso económico que teníamos. Una reforma tributaria que se volvía también una reforma pensional, que iba a afectar también a los futuros pensionados de Colombia, donde se iba a afectar la canasta familiar a través de un IVA que iba a ser extensivo hacia todos los productos de la canasta familiar y que obviamente eso nos iba a afectar. El 28 de abril entonces surge una manifestación en contra de esa reforma tributaria, pero resulta que ¿sabías que no era la única causa de nuestra protesta? Hay una ley que es la ley 010, ¿sí? La ley 010, si ustedes observan en la imagen, es una reforma no para mejorar las condiciones de salud de los colombianos, sino para deteriorarlas. Es una reforma que en vez de mejorar el servicio actual, lo que estaba haciendo era hacerla peor. Una reforma a la salud donde la salud se volvía un negocio. El proyecto ley 010 que defienden senadores corruptos en su mayoría, proporcionaban unas famosas aseguradoras AS, donde usted, si tuviera una enfermedad base, una enfermedad que no estuviera en el paquete de servicios básicos, te tocaría pagarla a ti. ¿En qué se refiere esa ley 010? Esa reforma a la salud. Esa reforma a la salud hablaba de que, por ejemplo, si usted tuviera un cáncer o un familiar suyo tuviera un cáncer, usted tiene que pagar una póliza que no cubre el plan básico de salud. Ese seguro te obliga a ti a dejar una prenda de garantía que si usted no puede pagarla, con algo tú tienes que responder. Una casa, un lote, tu carro, tu moto, lo que usted tenga en este momento se volvía una forma de poder garantizar el pago de esa póliza de seguro. Una póliza de seguro que le iban a vender ¿quiénes? Los bancos. O sea que esto era un negocio redondo para las entidades financieras para que usted comprara un seguro y se volviera usted un negocio, y ahí se está presentando no solamente una reforma a la salud, sino una reforma a la propiedad privada. Así usted tenga una casa en patrimonio familiar, esa casa pasaba a ser el banco si usted no puede pagar las cuotas de esa póliza de seguro. Entonces, quiere decir que se cambia el servicio de las EPS por un plan de servicio básico. Solamente lo atienden a usted con una gripa, si tuvo una fractura, una herida, pero si es una enfermedad base, algo muy grave, te tocaba pagar un seguro que lo vendían los bancos, y ahí entra en peligro tu patrimonio. Entonces, esa ley 010 es una de las causas del por qué estábamos peleando. La salud es un derecho y no un privilegio. También estábamos mirando que es que la reforma tributaria sí se retiró del Congreso, pero en estos momentos está archivada. Quiere decir que la reforma tributaria no se ha borrado del recuerdo de los senadores y congresistas. Esta simplemente es archivada. Lo que estábamos exigiendo es que sea eliminada totalmente para que esa reforma tributaria, ¿sí?, que supuestamente iba a aliviar la situación de Colombia, se iba a convertir en una forma de causar algo peor. Seguramente iba a ser algo lesivo para su familia y para de todos los colombianos.
Entonces por eso seguimos en las calles. Queremos que esa reforma tributaria no sea archivada, sino que sea totalmente eliminada, igual que la ley 010, que es la reforma a la salud. Igualmente, no solamente de este año, sino del año anterior, el gobierno no ha respondido por las masacres que se vienen presentando de parte de los líderes y lideresas sociales. Está presentándose una cantidad de homicidios y nadie da razón de qué está sucediendo con esos líderes. Inclusive aquí en Buga, desde el momento de las protestas, desde el 28 de abril, hay una cadena de desaparecidos. Queremos que nos respondan qué pasa con esos jóvenes que la ley ha capturado, que la policía los tiene capturados y no dan razón de ellos. Entonces, estamos exigiendo no solamente el tema que los suelten, sino que exista una verdadera paz con justicia económica, política y social, y por eso tenemos que decir basta ya. Esa es otra de nuestras causas. Otra de nuestras causas también, mis queridos padres de familia, es el decreto 1174. Un decreto 1174 que nos habla de una reforma laboral, donde las futuras generaciones se van a ver afectadas por esa reforma de ese decreto 1174. Se dice que se crea para poder formalizar el trabajo por horas, pero es una forma de legalizar lo ilegal. Quiere decir que sus hijos, los jóvenes que están ahorita peleando allá en el SENA y en Palo Blanco, ¿sí? Se van a trabajar es por horas. Y el trabajar por horas, ¿qué implica? Que cuando un joven que trabaje por horas va a poder completar 1.300 semanas, que es lo que se exige para que usted se pueda pensionar. Entonces mire que aquí no solamente estamos hablando de una reforma laboral, sino también una reforma pensional. Una reforma pensional que también es triste saber que, por ejemplo, la esposa que estuvo al lado de su pareja por muchos años, ¿sí? Si esta persona llega a fallecer, muere también su pensión y se desaparece el término de pensión heredable. Entonces mire que hay un tema de reforma laboral que afectaría a su hijo cuando entre en el contexto del sector productivo, cuando ya los jóvenes de ahorita entran a trabajar, pues no los van a contratar por 8 horas, sino que tristemente va a ser por 2 horas, y obviamente preguntarse si uno va a trabajar 2 horas diarias, ¿cuándo se puede pensionar? Esa es otra de las causas de por qué estamos en el paro. Y fuera de eso, el tema que más nos preocupa. Resulta que estamos pidiendo una reforma constitucional, algo que se llama el Sistema General de Participaciones. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Hagan de cuenta como que es una alcancía donde usted crea un fondo. De ejemplo, vamos a suponer que usted se va a ir en diciembre a pasear con su familia y decide crear una alcancía para que usted diariamente o semanalmente guarde lo que le va quedando para que se vaya en diciembre a pasear, digamos al Eje Cafetero, a Buenaventura, donde usted quiera. Pero resulta que esta alcancía que estamos hablando, esta alcancía que tiene el huequito para meterle la plata, pero abajo no tiene fondo, está rota. O sea que dinero que se le meta, dinero que se desaparece. Esa alcancía se llama Sistema General de Participaciones. Y entonces en esa alcancía ya no hay dinero ni para el sistema de salud ni para el sistema educativo. No hay recursos para la salud y la educación. ¿Por qué no hay recursos? Porque es que hay una cadena de corrupción donde ese dinero se está desapareciendo. Hay una cadena de corrupción que el dinero se está yendo para otras cosas y se está dejando a un lado la educación y la salud. Entonces llegó el momento, mis queridos papás, de seguir en las calles, unidos para lograr esa gran reforma en el cual se mejoren las condiciones
educativa de tu hijo. En tiempo de pandemia, en el COVID-19, nos dimos cuenta que no habían recursos para la educación. Cuando quisimos volver a la alternancia, nos dimos cuenta que no teníamos salones, que no teníamos las condiciones para dar una clase digna con sus estudiantes, que no teníamos conectividad, que no teníamos los elementos básicos para poder dar una clase con las condiciones dignas y de calidad para sus hijos. Esto del COVID nos despertó. Por eso hoy estamos exigiendo una reforma también al sistema general de participaciones. No será posible, mis queridos padres de familia, que el gobierno dé recursos para la educación. Y por eso pues, llega el momento de seguir en esta lucha. Mis queridos papás, yo no les puedo convocar e invitar a que se unan a las marchas del SENA y Palo Blanco. No. Mis palabras son para que nos unamos a una lucha de protesta pacífica. Podemos protestar en la casa sacando la bandera de Colombia. Podemos protestar entonando el himno nacional todas las noches o tardes. Y especialmente con la que ustedes nos colaboren con sus niños. A partir de este lunes voy a colocar algunas actividades. No son de carácter obligatorio, pero sí vamos a trabajar el aspecto emocional de nuestros niños. Yo estoy preocupado porque vivieron una época de pandemia encerrados en su casa. Ahora están viendo esto en las redes, momentos de violencia, lo que pasó el 5 de mayo y lo que pasó ayer en Buga, donde la figura de autoridad del Estado se ha perdido. Ya los niños no están viendo al policía como aquel que los cuida, sino como aquel que los va a ir a golpear. Entonces, esas situaciones emocionales tenemos que comenzar a trabajar con los niños y mirar unas estrategias pedagógicas donde ya el conocimiento aquí no es prioritario, sino la formación emocional del sentir de estos chicos. Entonces, les pido papás paciencia, les pido papás resistencia, porque es que un pueblo unido jamás será vencido. ¿Te le mides? Mis queridos papás, que pasen un feliz fin de semana.